Els advocats animalistes de Mallorca donaran orientació jurídica gratuïta a Palma per aturar o intentar aturar el maltracte animal. I per això, Xavier Rami, gràcies per estar amb nosaltres una vegada més a lo llarg d'avui de matí. Gràcies, bon dia una altra vegada, com estàs? Bon dia. Per això sé que el tema del maltracte animal és una cosa que va a més i quan hauria d'anar a menys. I jo no entenc si una persona té animals, sigui l'animal que sigui, normalment ho té per companyia, per estimació, per fer... Però no. Pujam, hi ha més maltracte animal fins en el punt en què els advocats animalistes s'han arribat a plantejar, no s'han arribat a plantejar, sinó que ho donaran endavant, l'assistència jurídica gratuïta, al manco per començar a Palma, per aturar el maltracte als animals. Jo no sé on arribarem. Ai, sí. Ara m'ha pegat això, dius... El que dius tu, tens un animal. Se suposa que tens un animal perquè l'estimes. No tens un animal per fer-li mal. Però quantes vegades no sentim un veïnat que li pegui una pallissa a un ca, o una persona que el té tancat un balcó, que li pegui el sol tot el dia, o que al vespre li pegui el fred, o que quan plou li plou bé damunt, o que no li dona menjar. Quantes vegades ho hem vist, això? Quantes denúncies hem tingut? També li plantejarem en el nostre convidat a veure si també totes les masses no són dolentes, perquè de vegades també s'ha sentit a dir moltes vegades que el tema dels animals ara tot, o colpa... de vegades un té la sensació que els animals arriben a tenir més dret que les persones, i ho sents, i ho veus, i ho llegeixes a les xarxes socials. Per això avui de matí ens acompanya en tots nosaltres una de les persones que ens ve a parlar d'aquest tema, que és en Manuel Molina, coordinador de la Comissió Animalista del Col·legi dels Advocats. I és que a Palma, els dies 8 i 9, es va celebrar la segona trobada de comissions de protecció de drets dels animals del Col·legi d'Advocats d'Espanya, en els que s'hi van assistir una mitja d'uns 60 advocats de tot el país. Per això saludam ja a Manuel Molina. Manuel, bon día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Hay más maltrato animal que antes o simplemente hay más visibilidad que antes o ambas cosas? Sospechamos que hay más visibilidad. No creemos, es muy difícil saberlo, contestar esa pregunta es muy complicado, pero no creemos que vayamos a peor. Lo que pasa es que los medios de comunicación, por suerte, cada vez se están interesando más de este tema y cada vez la opinión pública pues está visualizando más, todos estamos visualizando más los casos de maltrato animal, algunos de ellos gravísimos además. Yo tengo la sensación a veces, cuando leo, sobre todo en las redes sociales, también en los medios de comunicación, porque todos tienen la cara A y la cara B. Una cara A es la que usted ha expuesto en esta mesa, la cara B es aquello de, joder, es que parece que a veces los animales llegan a tener más derechos que las personas. ¿Lo habrá escuchado también alguna vez a este comentario? Bueno, no exactamente así, pero sé por dónde va el comentario. Hashtag ironía, o sea, no es que tengan más derechos que nosotros. ¿Eh? Lo sé. No, lo que a veces se nos pregunta, y es una cosa ya que, bueno, empieza a ser un poco... casi aburrida, y lo digo irónicamente, es, bueno, ¿y por qué no os preocupáis de las personas? Yo puedo decir, aunque no estoy aquí y no voy a hablar de mí, no voy a hablar de mi libro en ese sentido, pero puedo decir y puedo afirmar, porque me consta, porque llevo muchos años en esto, que habitualmente los activistas que se preocupan por el maltrato animal son precisamente quienes más están implicados también en colaboración, tanto a través de organizaciones no gubernamentales como todo tipo de iniciativas para defender los derechos de los humanos más indefensos y más desprotegidos. Es decir, no solo es que ambas luchas sean compatibles, sino que habitualmente coinciden en las mismas personas. Podría explicar mi caso, que es así, pero no vengo a esto. Sí que puedo decir que en general se trata de eso. Y además no es cierto, es decir, ni siquiera irónicamente podemos afirmar algo así. Hay que tener en cuenta que los animales están todavía regulados, aunque falta poco para que se produzca un cambio importante en España, todavía están regulados como si fueran cosas. Y eso es claro, para el Código Civil los animales son objetos. Es decir, es verdad que en ámbito penal pues hemos progresado, hemos establecido unos delitos o unos tipos delictivos de maltrato animal que incluso conllevan penas de prisión. De hecho, hemos conseguido en Baleares los 2 primeros ingresos en prisión por maltrato animal de toda la historia del derecho español, y se han producido 2 más seguidamente en la península, uno en Asturias y uno en Málaga recientemente, pero los 2 primeros son de Baleares por casos gravísimos de maltrato. Pero a pesar de eso, a pesar de ese ámbito penal en el que hemos progresado un poco, en el ámbito civil
que también está muy relacionado con el ámbito mercantil, es decir, compra, venta, propiedad, que a muchos nos rechina un poco, propiedad de los animales, teniendo en cuenta que son seres que sienten, pues es así, son objetos. Eso está a punto de cambiar, pero realmente no tienen tantos derechos como la gente cree. Lo que pasa es que se está empezando a hablar por reacción, porque durante mucho tiempo es un tema del que no se ha cuidado nadie, se está empezando a hablar mucho de este tema, afortunadamente, pero queda muchísimo camino por recorrer. Están llegando noticias de última hora, las vamos a ir contando a lo largo de la mañana y a veces por eso voy cortando a los invitados. Según publica La Razón en estos momentos, Gabriel, el niño que murió, todavía quedan muchas cosas por saber y vamos a tener que interrumpir a muchos invitados. Nos están mandando una nota en este momento, como estaba diciendo, que La Razón está publicando ya que... no sé si puede ser incluso bueno que haya sido así. Gabriel murió el primer día que desapareció. Parece ser, encara que hemos quedado molt que ho he de contar y también como publica otro medio de comunicación, parece que todo apunta que no habría sido obra solo de una sola persona. Perdonad la interrupción, pero vamos a ir contando a nuestra audiencia minuto a minuto sobre cualquier cosa que vaya sucediendo en torno a este caso. Biel Ramis. Señor Molina, maltrato animal, ¿cuándo es delito y cuándo sí no es delito? Es decir, ¿cuál es la frontera entre, bueno, te quitas de delante un perro que te molesta o te está olisqueando o ya pasas a una situación de gravedad? Es una muy buena pregunta y también difícil de contestar, pero según la experiencia en tribunales y según la práctica, podríamos decir que el maltrato animal es delito cuando se trata de una acción u omisión, porque no solamente es delito el maltrato por acción, también por omisión, cuando es especialmente grave, especialmente cruento, cuando se produce la muerte del animal. No es imprescindible que se produzca la muerte, pero sí tiene que ser grave y tiene que ser cruento. Puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, y a veces este tipo de generalizaciones son odiosas, pero no es lo mismo la persona que va por la calle, le pilla un mal día, y con esto no le estoy justificando en absoluto, y le da una patada a un gato y el gato simplemente pues sale despedido a 2 metros, y eso es algo repudiable, rechazable y que me parece que, a mí personalmente me parece además repugnante, pero no es lo mismo eso que el que coge un gato, como ha ocurrido muy recientemente, y decide meterlo en la lavadora y grabar en vídeo cómo se ahoga durante el programa completo. Por favor. Sí, eso ha pasado recientemente. Esos casos pasan, nos llegan a nosotros, tenemos que verlos. Debo decir, y no me avergüenza decirlo, que somos, y me incluyo, personas muy sensibles ante el sufrimiento ajeno, tanto humano como no humano. Tenemos que ver estas cosas, tenemos que ver atestados donde se ve cómo ha acabado muerto un caballo, como el del hipódromo de Manacor hace 5 años. Ese caso lo llevé yo, tuve que ver esas fotos, sí. Yo como acusación popular en nombre de una asociación de abogados que tenemos, no de la comisión, sino de una asociación paralela de abogados que se llama Abada. Ver fotos de animales como perros, por ejemplo, el segundo ingreso en prisión. Fue un caso en el que un individuo tuvo atado a su perro mientras veía desde su ventana, lo tenía atado en el patio a una pared, mientras veía cómo moría de hambre y de sed, sobre sus propias heces, su propia orina. Wow. Fue denunciado, por suerte. La policía local hizo un excelente trabajo, hizo un atestado, intentaron salvar al perro, lo llevaron a Sonreos, pero el perro tuvo que ser sacrificado. Entonces, ver todos esos casos, por contestar a su pregunta, perdone porque me salgo un poco del tema. No. En esos casos, cuando es grave, sería un delito y sería perseguible por vía penal. Y cuando son más leves, se trata de maltratos más leves, pues suponen sanciones administrativas. Y la pena lógicamente es muy distinta, la sanción es muy distinta. Pues ahí va. ¿Cuál es la pena por dejar morir a tu perro atado a una pared sin comer ni sin beber y sobre las heces? Pues en esos casos, en los casos en los que hablamos de delito, previsto en el Código Penal, artículo 337, se prevé hasta pena de prisión. Podría ser multa, pero también podría ser pena de prisión. Por eso, como decía, en esos 2 casos que he mencionado así muy por encima, conseguimos ingreso en prisión de los 2 condenados y se han conseguido otros 2 en el resto de España. Las infracciones administrativas suponen una sanción económica. Pero todo está previsto y todo tiene sanción. Ahora mismo hay un proyecto que estamos además respaldando las comisiones, mejor dicho, de los colegios de abogados de España y las asociaciones de abogados animalistas para que se endurezca el Código Penal, porque actualmente
realmente, por muy grave, por muy cruento que sea el maltrato, y cuando digo por muy cruento, el que he puesto del gato de la lavadora probablemente sea algo así como Más light. Disneylandia, al lado de lo que podría contar que nosotros vemos y que no quiero contar aquí porque no es una cuestión de, bueno, ahora extendernos en este tema, pero casos terribles, casos protagonizados por auténticos sádicos, no sé si son psicópatas porque no los he entrevistado y no tengo la capacidad profesional, no soy psiquiatra, pero auténticas crueldades terribles por mero disfrute. Bueno, pues en esos casos sigue siendo muy difícil que la persona que realice ese maltrato, a pesar de que se trate de un delito, ingrese en prisión, a pesar de que se cumplan, a pesar de que se impongan penas de prisión. ¿Por qué? Porque actualmente el Código Penal prevé penas máximas de 2 años de prisión. Cuando a alguien, para explicarlo de una manera muy rápida, se le imponen 2 años de prisión y no tiene penas pendientes, lo normal, lo habitual hasta ahora es que pueda pedir que la pena que se le ha impuesto sea sustituida o quede en suspenso hasta que caduque o hasta que digamos ya exactamente, hasta que prescriba. ¿Qué sucede? Que aún así estamos consiguiendo, por suerte, que gracias a la sensibilidad de algunos jueces que empiezan a darse cuenta de que esto es un problema grave no solo para los animales, sino también para la sociedad, porque estos individuos, debo decir que el FBI, por ejemplo, en Estados Unidos, hace mucho tiempo que está estudiando, hace 30 años por lo menos, que está estudiando el vínculo entre el maltrato animal y el posterior maltrato a humanos por parte de auténticos sádicos, psicópatas, asesinos en serie. Entonces se empieza a dar importancia y entre la sensibilidad de algunos jueces que ven que cuando se mata a un caballo a golpes con una barra de hierro, algo que no debe ser fácil, porque hablamos de un caballo de 500 kilos, no es como matar a un hámster, es decir, hay que darle muchos golpes. O cuando se deja morir a un perro por simple disfrute, viendo cómo se consume en la pared, cuando hoy en día hay tantas salidas, cuando uno no quiere a su perro, lo puede dejar en un refugio, en una perrera, etcétera, pues ahora los jueces, o por ejemplo como un caso de Asturias, donde un individuo dejó morir a un ternero a la intemperie que estaba paralizado de las patas de atrás viendo cómo moría de hambre y de sed, ese también acabó en prisión. Perdonen, usted no ha dicho que no es profesional para deducir si es o no psicópata, pero solo contando los hechos, uno, malalt no sé si usará trebullat y está davant tros. Bueno, una persona capaz de meter un gato en la lavadora y disfrutar mientras se ahoga, o dejar un ternero inválido a la intemperie, o un perro comiéndose sus propias heces, això han d'estar trebutjats. O mire, y intento siempre evitar el morbo, pero es que a veces es necesario abrir los ojos. No, sí, hable claro. Ayer me llegaron unas fotografías nos llegan lógicamente porque claro, las compartimos entre abogados para ver de qué modo nos podemos ayudar. Me parece, no recuerdo exactamente en qué ciudad española porque no me he metido a fondo en el tema, pero he visto las fotos, ha aparecido un perro al que habían atado la boca con alambre, le habían rociado de un líquido inflamable y lo habían prendido fuego y se veía el perro, pues lógicamente que había muerto abrasado. Esas cosas suceden y hay jueces que son sensibles a eso, la sociedad, los jueces van a remolque de la sociedad es sensible a eso, nos estamos dando cuenta de que eso no se puede permitir y de que además son individuos e individuas que son un peligro para la sociedad. Por tanto, las penas, como decía, me salió otra vez del tema, es en el Código Penal, lógicamente hay esta pena de prisión, en la vía administrativa para para maltrato más leve serían sanciones económicas y hay un proyecto que además no tardará demasiado, estoy seguro, por las presiones que actualmente hay en marcha para que las penas de prisión se endurezcan y haya un tipo agravado especial para cuando alguien es especialmente cruel en el maltrato a un animal o maltrata a varios animales, para que la pena sea superior a 2 años. Con lo cual vamos a empezar a ver cumplimiento de penas de prisión en esos casos graves. Don Manuel, hablemos de Baleares, en este caso de Palma. ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Somos de la comunidad que mejor, que peor cuidamos de los animales? Bueno, estamos empezando a experimentar casos... A veces es difícil ver estas cosas en perspectiva, porque yo estoy metido en un ámbito donde estoy en contacto con mucha gente muy sensibilizada, pero intentando salirme un poco, los datos objetivos que tenemos son que la sociedad balear es una sociedad con bastantes animales de compañía, por ejemplo. No recuerdo ahora la cifra, pero hablamos de muchos animales de compañía. Prácticamente 1 de cada 2 familias tiene un animal de compañía. Pero claro, el maltrato animal va mucho más allá del perro y el gato. Es decir, va también a la industria cárnica, el modo en el que se trata a los animales en esa industria. Hemos visto recientemente algún caso en televisión donde se han visto auténticas barbaridades. No digo que en todos los casos sea así, pero los hay. Hay todavía determinados festejos donde se trata con terrible crueldad a los animales y bueno, digamos que Baleares quizá no sea una de las peores partes de España porque hay zonas en donde realmente el maltrato es terrible, pero hablemos por ejemplo solo de abandono. Se calcula
Se calcula no. Se recogen al año en toda España unos 140.000 animales abandonados solo entre perros y gatos. Es mucho. Pero esto no significa que haya 140.000 abandonos, sino que se recogen 140.000. Esto puede ser la punta del iceberg y podrían ser 200.000 o podrían ser 400.000. Es decir, hablamos de muchos cientos de miles. Y aquí en Baleares estamos hablando, pues aproximadamente, yo calculo, según últimas cifras, de unos 20.000. Es decir, quizá no sea el peor sitio, pero también hay maltrato y tenemos que luchar contra él. ¿Por qué de esta asistencia gratuita en Palma para para defender a los animales? Bueno, yo quiero explicarlo bien. La Guardia Civil, el Seprona, que por cierto a nivel nacional hace un trabajo excelente, debemos decir, con los medios de los que dispone, que muchas veces no son, estoy seguro, los que serían necesarios, sacó una estadística de que en el año 2015 solo ellos, solo esa fuerza policial, la Guardia Civil, investigó aproximadamente 10.700 casos en toda España de maltrato animal que constituía, en principio, infracción administrativa. Digámoslo, leve, aunque a mí me cuesta hablar de leve cuando hablamos de maltrato, pero por diferenciar. Y aproximadamente unos 700 casos de delito, es decir, casos especialmente graves. ¿Qué sucede? Eso también puede ser la punta del iceberg. Puede haber muchísimos más casos que no llegan a la Guardia Civil, que no llegan a la policía local, que no llegan a los juzgados y que tampoco llegan a los abogados que estamos dispuestos a acusar. Esa es la clave. ¿Cómo debe llegar a conocimiento de las autoridades? Mediante denuncia. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Realmente no es un servicio tanto de asistencia en casos de maltrato como un servicio de orientación. Queremos dar la oportunidad a aquellas personas, tanto particulares como a miembros de asociaciones, que en un momento dado tengan duda sobre si un caso es maltrato o no es maltrato. Queremos darle la oportunidad, estableciendo unos días para ello en el Colegio de Abogados, gratuitamente, de poder orientarles, poder asesorarles. Nosotros hemos participado ya en talleres, hemos dado talleres en algunas asociaciones, etcétera, pero queremos ofrecerlo de forma pública para que quien oye, como se ponía antes el ejemplo, a alguien que está pegando a su perro, el vecino que está pegando a su perro, o el que ve que el gato está en un balcón del que no puede salir, o el perro está en un balcón, un perro grande que apenas puede moverse, pues cuando nos pregunten poder decirles, pues mire usted, a priori, presuntamente parece que se trata de una infracción administrativa o no, parece ser un delito, y si usted quiere denunciar, la vía para denunciar es esta. Y si usted no quiere denunciar, pues puede usted contactar quizá con tal asociación o tal otra para que pongan denuncia, explicarles qué pruebas se necesitan, fotografías, testigos, etcétera, y aconsejarles cómo poner esa denuncia, porque muchas veces las denuncias se hacen en redes sociales y la gente que cree que con eso ya se va a solucionar. Y hay que hacer las denuncias en forma, ante policía, Guardia Civil, juzgados, y a partir de ahí preocuparse un poco porque el procedimiento siga adelante. Ese es el objetivo. Bien, Rami, una darrera pregunta y llevamos. Sí. Señor Molina, vivimos en las Islas Baleares. Si yo me pongo encima de un caballo durante horas y ese caballo lo hago encabritarse durante horas y el público que hay abajo le golpea, ¿es maltrato? ¿Cómo? Festa Sí. de Sant Joan de Ciutadella. Ah, vale, vale. Ya sé por vale. dónde van los tiros. Sí, yo no Digo, lo porque en había este captado. momento, con la ley de toros a la Balear, han salido muchos ejemplos que no sabemos o no hemos llegado a concluir si son maltrato o son tradición. Yo creo que con la ley en la mano, una cosa es lo que uno considera a nivel particular, si es maltrato o no es maltrato, y otra cosa es si eso es ilegal o no es ilegal. Ilegal parece ser que con la nueva ley no lo va a ser. Si se me pregunta si es maltrato desde el punto de vista del Código Penal, pues tampoco. Si se me pregunta desde el punto de vista administrativo, pues como la ley balear parece que lo ampara, tampoco. ¿Y otra cosa personal? otra cosa es si se me pregunta a mí si yo soy partidario de que se utilice animales en festejos. Pues yo soy por principio no partidario de que se utilice animales en festejos. Y mientras se sigan utilizando, de lo que soy partidario, porque tengo los pies en el suelo e intento ser una persona práctica y coherente, es que se vigile para que esos animales estén en las mejores condiciones. Es decir, mientras eso sea legal, en las mejores condiciones. Debo decir que ese ejemplo quizá no sea el caso de peor maltrato que se produce ni en España ni en Baleares. No sé si con esto contesto. Sí, y bastante bien. Sí, hay de peores. Don Mucho Manuel, peores. Mucho peores. Don Manuel Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante con esta iniciativa. Yo creo que los que queremos a los animales sin ser fanáticos, se entiende perfectamente cuál es vuestra misión. Y lo dice uno que tiene dos perritas, una de 17 años, ja veta que nostra, i una altra que mos dona molta d'alegria. No s'entén. Yo he visto el gato en la lavadora y no lo puedo entender. Es que no yo lo he visto literalmente en el vídeo. no, y yo lo he visto en mi terrible. imaginación lo sé. y no lo puedo entender. Es que no ho puc entendre. Ja. Ja fa un mollo, pot Bueno, dir Salvador, però... la maldad existe. La maldad existe. Pero para el disfrute, es que es una Sí, cosa... la maldad existe, desgraciadamente. Don Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por el interés y por haberme invitado. Faltaría más. Esta es su casa para cuando nos necesite. Muy amables. Buenos días. Biel